Señor, te damos gracias por este día, Padre. Te damos gracias, Señor, por cada una de las cosas que tú nos das. Te damos gracias por cada una de las cosas que aún no nos diste, Señor. Sabemos que tu voluntad, Señor, es expresada en esa gracia, Señor, tuya, general y especial para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que tú nos bendigas mucho, Señor, en esta mañana hermosa. Si bien, Padre, hoy no vamos a poder tener un culto de alabanza como es de costumbre, Señor, nos lleva a alabarte con nuestro corazón, nuestra mente, en una acción de gratitud hacia lo que tú eres y significas para nuestras vidas. Te damos gracias, amado Señor, y te pedimos tu bendición. Bendice a nuestros hermanos en donde quiera que estén, Señor. Bendice a aquellas personas, a aquellas familias que tuvieron que faltar el día de hoy por, Señor, tener esos problemas familiares, Señor. Llévalos con bien, ayúdalos, consuélalos algunos, Padre, bendícelos. Y Padre, también bendice a nuestros hermanos que están en el evento, Dios, donde van a recibir, Señor, sana doctrina, donde van a recibir una enseñanza a sus vidas, Padre. Te damos gracias por ello, Señor, por todo lo que tú estás brindando, esos medios de gracia, Señor, Padre, para que podamos nosotros entender tus caminos, Padre. Pedimos tu bendición, Señor, y te doy gracias por este momento tan especial, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ya. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 29. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 29. El día de hoy también no va a haber escuela dominical, como bien lo están viendo. Entonces vamos a tener aquí unos invitados especiales que son los niños, para que ellos también puedan ser instruidos en los caminos, en las cosas que ellos van a poder aplicar un momento dado en sus vidas. El libro de Romanos capítulo 3 versículo 29 dice la Escritura, y empieza con una pregunta. Este texto empieza con una pregunta, como lo hemos estado viendo. Hoy vamos a finalizar el capítulo 3 del libro de Romanos, y empieza con una pregunta. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Otra pregunta. Viene una respuesta. Ciertamente también de los gentiles, con una afirmación. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Otra pregunta, terminando en el versículo 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Y Pablo responde contundentemente: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hace 8 días veíamos en esta parte de Romanos, en el versículo 29 y 28 y 29, cómo todo el desarrollo de esta enseñanza que Pablo está comentando aquí entre gentiles, entre hijos de Abraham, de la circuncisión, vemos cómo él en cierto momento, lo que hace Pablo es una diferencia en opiniones encontradas entre un judío y un gentil. Los judíos por un momento se sentían ellos privilegiados, honrados, se sentían ellos únicos,
por haber sido hijos de Abraham, por haber tenido en algún momento dado ese linaje. Y decían ellos, nosotros somos hijos de Abraham, por lo tanto, nosotros tenemos esa gloria, tenemos esa ventaja, tenemos esa bendición, tenemos esa orientación, tenemos esa enseñanza, tenemos la ley, tenemos todo lo que Dios en su misericordia nos dio a nosotros, porque somos el pueblo elegido. Y eso hacía que ellos se sintieran orgullosos, eso hacía que ellos se sintieran bastante orgullosos, y vivían una vida en orgullo religioso. Por lo tanto, en el versículo 29, recordando en esta parte del libro de Romanos, nosotros podemos ver cómo Pablo les dice a los romanos: ¿o Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Y en el 28 concluimos pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Pues Dios solamente Dios de los judíos, ¿no es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. ¿Dónde, dice el apóstol Pablo en este mismo orden de ideas, dónde está entonces vuestra jactancia? ¿En qué se sentían ellos jactanciosos? ¿En dónde ellos se podían sentir por arriba de los demás? Y en el versículo 29 vuelve a repetir esa idea el apóstol Pablo. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Es solamente el Dios de los judíos? Los judíos vivían una vida jactanciosa, soberbia, altiva, en ese tiempo y todavía ahora. Pero en ese tiempo, cuando estaba el Señor Jesús viviendo en medio de ellos, Él quería hacerles ver acerca de su condición. Y en este momento Pablo les empieza a decir nuevamente a los romanos: ¿cuál es tu jactancia, judío? ¿Crees que Dios nada más es tu Dios? ¿Crees que nada más Dios es solamente tu Dios porque eres hijo de Abraham? Y aquí empezamos nosotros a pensar en nuestra condición como cristianos. Y aquí un verdadero cristiano empieza a razonar realmente en qué momento un cristiano puede ser jactancioso. Un cristiano puede ser en algún momento tener un pensamiento jactancioso en decir: solamente soy yo hijo de Dios y nadie más puede ser hijo de Dios. ¿O qué? ¿En dónde viene mi jactancia? ¿En dónde viene esa alegría o ese gozo o esa soberbia malentendida? No soberbia malentendida, en un orgullo, en un envanecimiento que el cristiano pueda estar sintiendo al decir: yo solamente tengo esta salvación porque a lo mejor me quebranté, porque a lo mejor lloré, porque a lo mejor hice tal o cual cosa, o porque a lo mejor yo ayuné, o porque a lo mejor yo obtuve esa misericordia de Dios porque soy algo especial para Dios, porque a lo mejor yo tengo algo que Dios se fijó para que me pudiese utilizar a mí en tal o cual proyecto. O a lo mejor Dios me salvó a mí y Él ya sabía y por eso me salvó a mí, en una idea errónea de que Dios va haciendo las cosas conforme van pasando los días o conforme se va desarrollando la vida, y que Dios va tomando conforme a ese desarrollo de la vida, está tomando decisiones o está viendo el futuro de las personas y está diciendo: como yo sé que esa persona va a ser muy elocuente, entonces la voy a salvar. Dios no opera de esa manera.
de lo que Él creó, lo creó sabiendo de antemano todo. Él no va tomando decisiones conforme va pasando el momento. Él no va tomando decisiones conforme va desarrollándose tu vida. Ella hizo las cosas porque Él es sabio y Él es omnipresente y omnisciente. Y Él sabe hacer las cosas y Él las hizo como Él le plació. Por lo tanto, ¿es Dios solamente tu Dios? ¿Solamente es tu Dios? Los judíos se sentían muy orgullosos de ser hijos de Abraham. Por lo tanto, oraban en el templo. Por lo tanto, ellos tenían acceso a los sacrificios. Por lo tanto, ellos podían desarrollar ciertos eventos rituales en donde los demás no podían participar. Y esa era su jactancia, por el hecho, por las obras. El día de hoy, ¿cómo vives tú, hermano? Tú que eres cristiano, tú que ya fuiste lavado por la sangre de Cristo, ¿cuál es tu jactancia con respecto a la salvación? ¿En dónde pones tu fundamento para vivir una vida piadosa? ¿En tus obras? ¿En lo que tú eres? Empiezas a pensar esas cosas y Dios nos responde: ¿no es también Dios de los gentiles? ¿No es Dios también de los demás? ¿Dios no puede hacer las cosas por los demás también? ¿O Dios no también tiene un plan para con otras personas? Claro que sí, dice el apóstol Pablo, ciertamente también de los gentiles, haciéndole ver a los judíos en ese momento que no era un Dios exclusivo, única y exclusivamente de los judíos, que no era un Dios que solamente estaba enfocado en ese pueblo, sino que Dios abría de antemano un nuevo panorama para la gente que no era judía, que no era de la circuncisión, que no había sido marcado por ese acto, por ese ritual, por esa especificación selectiva de ser el pueblo judío. No, Dios abría por medio del Señor Jesucristo un abanico más grande y podríamos decir el día de hoy, Dios es también mi Dios. Y ahí empiezas tú a ver cómo Dios no hace acepción de personas. Cómo Dios abre su panorama, cómo Dios empieza a ver que la circuncisión o el pacto de la circuncisión, el pacto que hizo en el monte Sinaí, ahora lo estaba haciendo mediante Cristo. Por eso, el domingo pasado hablábamos acerca de que el justo por la fe vivirá. Porque el día de hoy, ese pacto que estaba en el monte Sinaí, donde la ley fue entregada a un hombre y fue enseñada a varias personas que eran del pueblo de Dios, el día de hoy ese pacto ya no es. Ese pacto, por medio del Señor Jesucristo, ahora se presenta a nosotros. Por lo tanto dice, porque Dios es uno en el versículo 30, porque Dios es uno. Y es significativamente como el apóstol Pablo empieza con este versículo o en esta serie de respuestas que le está dando a los judíos, porque Dios es uno. Y eso nos hace pensar en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Si me acompañas, por favor, a Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4. Y empieza la palabra diciendo, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es significativo que el apóstol Pablo empieza con los romanos
a decirles después de esta respuesta que no es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Les dice, porque Dios es uno. Dios es uno. Dios no puede ser dividido. Dios no puede ser de unas personas y puede ser de otras personas. Dios es uno. Y Dios puede tener esta preciosa revelación ante los hombres de ser tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los tres son uno solo. Y es un misterio para nosotros. Pero en algún momento Pablo les dice a los judíos y a los gentiles: Dios es uno. Dios es uno. ¿Qué significa Deuteronomio? Significa que es repetitivo. Y si tú te das cuenta cuando has leído el libro de Deuteronomio, ¿qué ves en el libro de Deuteronomio? Las especificaciones de la ley. Vuelve a retomar Moisés las leyes ceremoniales, las leyes que Dios le había dado al pueblo de Israel, las vuelve a repetir. ¿Con qué finalidad? Que no se les olvide al pueblo, que no vuelvan a olvidar la ley de Dios, que la tengan fresca. Por eso tenemos Levítico y después tenemos Deuteronomio. ¿Por qué? Porque Dios empieza a insistirle nuevamente al pueblo las leyes y se las vuelve a repetir para que les quede más especificada, para que les quede más claro, e inicia con este libro diciendo: Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Dentro de toda la especificación del recordatorio de la ley, les vuelve a decir Dios: solamente hay un Dios. Solamente hay un Dios. Evitando cualquier modo, de cualquier forma, de cualquier circunstancia, que el pueblo pueda tener otros dioses. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es de que muchas personas el día de hoy piensan, por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana, Iglesia Católica Romana, piensan que el vivir o el agradar a Dios es haciendo o realizando ciertas actividades, como por ejemplo la confesión, como por ejemplo el bautismo, como por ejemplo la primera comunión, como por ejemplo cuando tú vas a confesarte con el sacerdote y tú le confiesas lo que hiciste a lo mejor durante esos días. ¿Qué te manda a hacer? Te manda a realizar ciertas actividades, las cuales son rezos o pueden ser actividades para que tú realices y hagas. ¿Para qué? Para que tus pecados puedan ser redimidos. Todas esas ideas de hacer, de realizar y de actividades tienen que ver con esto que les está diciendo el apóstol Pablo. No es por obras. No es por obras. No es por obras. La salvación no es por lo que tú hagas. No es por lo que tú vayas a realizar, no es por lo que tú vayas a llorar, no es por lo que tú vayas a confesar inclusive, no es por cómo tú te sientas, no es por lo que tú vayas a realizar en tu forma de vida, en lo que tú le vayas a decir a Dios, en lo que tú vayas a comentarle a Dios y después no lo hagas. No, Dios no basa su salvación mediante actos o hechos humanos, sino que solamente es por su bendita gracia. Y dice el apóstol Pablo: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Y vemos como en ese tiempo fueron salvos muchos de la circuncisión. Para empezar, los discípulos. De ahí que Jesucristo, su ministerio, fue dedicado a los de la circuncisión, ¿cierto o no? Muy pocos
muy pocos, como la mujer del pozo, como aquella mujer que también le predicó y le dijo que no era justo darle el alimento a los perrillos. Fueron muy pocos gentiles a los que él se acercó. Más bien, fueron su ministerio hacia el pueblo de Israel, porque él quería que su pueblo creyera realmente en Dios. Y después vemos, después de su ida, después de que él dejó este mundo terrenal y fue al Padre, cómo el evangelio fue esparcido a todas las personas que Dios había decidido que habían de ser salvas. Y vemos cómo se empezaron a salvar, y vemos cómo en un momento Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Por medio de qué? Por medio del evangelio. ¿Por medio de qué? De la fe. Luego entonces vemos cómo el evangelio, como dice aquí el versículo 30, es predicado a los de la incircuncisión. Y en el versículo 31 vemos algo muy curioso, porque entonces entendemos nosotros que no es por la ley por la cual vamos a ser salvos. Vemos aquí que cualquier cosa, cualquier ritual, cualquier decisión que nosotros vayamos a querer realizar, o cualquier cosa que nosotros vayamos a querer hacer por medio de actos o realización de hechos, o por medio de cosas que el hombre puede hacer, nosotros no podemos hacer nada para aportar a la salvación, más que nuestra vida de pecado, como ya lo hemos dicho. Entonces dice el versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley. Entonces tú puedes en algún momento dado decir, ok, entonces ya no estamos bajo la ley, sino vamos a estar con la fe. Entonces estoy entendiendo que el no matarás, que es conforme a la ley, ya no la vamos a vivir. O que el perdonar a nuestro prójimo, que es conforme a la ley, ya no lo vamos a vivir, sino vamos a andar en la gracia. Porque hay muchas personas que dicen eso, ¿cierto o no? Ya no vamos a estar bajo la ley, sino ahorita estamos bajo la gracia. Y cuando dicen eso, vemos que sus vidas tienen un comportamiento inadecuado, tienen una vida en pecado. Vemos que esas personas que comentan eso no toman en cuenta la ley moral de Dios y hacen de su vida lo que quieren y lo que desean, aunque vayan a una iglesia, aunque tengan una Biblia. Saben que el perdonar debe de ser algo en su vida y no perdonan. Saben que no deben de guardar resentimiento y están guardando resentimiento en sus corazones y en su vida. Porque dicen que a lo mejor ya no es estar en la ley, sino estar en la gracia de Dios. Pero es meramente una excusa para vivir como ellos quieren. Por eso el apóstol Pablo dice, luego por la fe invalidamos la ley. Contundentemente dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Yo me he dado cuenta que muchas veces hay personas que pueden violar su conciencia de una forma incorrecta, de una forma inadecuada. Inclusive había un pastor hace muchos años que vio que unas personas estaban cometiendo cosas que no eran correctas. Y ese pastor, escuché que dijo, esta persona, fulanito de tal, tiene una conciencia de chicle. Yo dije, ¿cómo de chicle? Sí, la puede estirar, la puede moldear, la puede transformar, la puede hacer bolita, la puede hacer larga. Esa persona está haciendo de su conciencia de esa manera, como chicle. Y no le duele. Y no le duele. Hace lo que quiere. Hace lo que piensa que es correcto cuando no es correcto.
tienen conciencia de chicle. Y a mí se me quedó bien grabado ese ejemplo para decir, realmente la maldad del hombre puede hacer muchas cosas delante de Dios, auspiciado o con el pretexto de estar haciendo la voluntad de Dios. En esta manera, Pablo dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Cómo está entonces esto? La fe tiene que vivirse también con la ley. Es como si el día de hoy tú quisieras vivir esta vida sin aire. ¿Quién puede vivir el día de hoy sin aire? ¿Quién? Nadie. Pero así como no puedes vivir tú sin aire, que tú dijeras, bueno, para mí el aire, el oxígeno, es lo más elemental, es lo mejor que yo puedo tener para poder sobrevivir. Y eso es una realidad, ¿cierto o no? Pero que dijeras tú en tu mente, bueno, yo solamente voy a vivir de aire, yo solamente voy a vivir de oxígeno, porque yo sin aire y sin oxígeno, yo no pudiera vivir. Luego entonces la comida no hace falta, luego entonces la carne no hace falta, luego entonces los vegetales, el agua no hace falta. Solamente yo teniendo el oxígeno en mi vida, solamente teniendo aire, solamente yo respirando puedo vivir. Y ciertamente sí, pero tú no te puedes alimentar solamente del aire, ¿o sí? Que tú quisieras decir, yo no voy a vivir de otra cosa más que de aire. ¿Qué pasaría conforme va pasando el tiempo? Y vas a empezar a entrar en un periodo de deshidratación, porque ya no bebes agua. Después, desnutrición. Después entrabas a un periodo de inanición, hasta que pudieses estar muerto. ¿Por qué? Porque no tenías alimento. Con este ejemplo te quiero decir que la fe la tienes que vivir junto con la ley de Dios. Y ambas tienen que vivir en la vida de un cristiano. No puedes separarlas. Porque la ley, que es lo que vimos anteriormente, enseña al hombre lo mal que está delante de Dios. La ley hace que tú puedas tener el entendimiento de las cosas que claramente a Dios no le agradan. La ley te hace entender que tú no puedes vivir sin Dios. La ley te hace mirar y apreciar esa buena voluntad de Dios para que tú puedas mirar tu vida y puedas rendirte ante el Dios verdadero. Por eso es que tú no puedes desechar la ley. Sí, la gracia es necesaria para vivir. Sí, la gracia es lo que tú haces, lo que Dios te da a ti, para que tú puedas creer en el Dios verdadero. Esa gracia, esa fe que Dios da en el hombre hace que te apartes del pecado, hace que tomes decisiones, hace que te puedas tú ver a Dios y puedas rendirte a Él. Esa fe que Dios pone en el corazón de los hombres hace que tú puedas observar cada una de las voluntades de Dios sobre tu vida. Cuando Dios te dice que hagas esto, cuando Dios te dice que te hace sentir esto otro, cuando Dios te hace ver su voluntad, cuando Dios hace que lo puedas mirar a Él, es Dios mismo a través de la fe, a través de su Espíritu Santo, que te hace entender lo que a Él le agrada y lo que a Él le gusta. Pero con la ley te hace observar esa voluntad expresada de Dios. Por lo tanto, tu vida en fe no puede vivirse apartada de la fe. Tienen que ir incluidas las dos cosas. Si no, no podrás tú vivir una vida de fe. Acompáñame a Filipenses 3:9, por favor. ¿Qué dice el libro de Filipenses 3:9? Dice la Escritura: y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí te das cuenta que la salvación no viene por poseer la ley. Esto implica que la salvación está disponible a otros que no son de la circuncisión, pero también aplica que tú no puedes vivir separado de la ley. Si tienes fe, ves tú la ley como ese acto misericordioso de Dios a nuestras vidas, como ese medio de gracia para que tú puedas entender, para que tú puedas comprender la voluntad expresada de Dios hacia nuestras vidas. Hace 8 días sacábamos un ejemplo de aquel nadador, ¿lo recuerdas? Algo importante que ese nadador le dijo a aquel que se estaba ahogando es: o tú o yo. O dejas que Dios te trate, o dejas que ese medio de gracia de Dios haga de tu vida lo que Él quiere hacer, o te quedas ahí. Toma a ver otra mano. Dios da su misericordia. Dios da la fe al hombre para que crea. Dios quiere que muchos de nosotros creamos. Pero tú, ¿qué estás haciendo cuando Dios ha hablado a tu corazón? ¿Qué haces cuando Dios está hablando a tu corazón? Cierras tu oído, cierras tu entendimiento y crees que ya eres salvo porque realizas ciertas actividades, o crees que ya estás bien porque tienes una Biblia en tus manos. ¿Dónde está tu jactancia, como lo veíamos hace 8 días? ¿Cuál es el error en el cual estás metido? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es lo que te está llevando a pensar que estás bien delante de los ojos de Dios cuando vemos tu fruto, cuando Él ve tu fruto? La fe no es algo que tú no puedas ver ni tocar. La fe es algo que tú puedes apreciar, que tú puedes sentir. Y Dios da un medio de gracia que es la ley, para que puedas entender lo mal que estás, pero también te lleva a los pies de Cristo. El día de hoy es solamente una pequeña palabra de recordatorio acerca de todo este resumen que hemos visto en este capítulo 3 de Romanos. La próxima semana veremos y comprenderemos más la cuestión de la fe, lo cual te invitamos a que no dejes tú de perseverar en la fe como cristiano, a que te tomes de las manos de Cristo, a que no olvides que la ley de Dios está puesta para ver nuestra deficiencia, para ver nuestros errores, para ver la voluntad expresada de Dios y puedas hacerle caso al Dios verdadero, para que te puedas apartar de las cosas que te debes de apartar. Pero para que tú, para quien no es cristiano, puedas entender realmente cómo estás delante de Dios, puedas entenderlo, puedas comprenderlo, puedas hacer un resumen de tu vida y que no haya ninguna justificación o autojustificación propia, sino que venga esa gracia soberana de Dios a salvar tu vida de la destrucción. Que le hagas caso a ese Salvador que te dice: o tú o yo. Cierra tus ojos. Con esto terminamos
nuestra reunión del día de hoy. Que tú puedas pensar con esta terminación de este capítulo 3, que no hay distinciones para Dios, que Dios puede salvar a los de la circuncisión y también puede salvar a los de la incircuncisión, que la salvación es por fe, la justificación, la redención, la salvación que Cristo ofrece es por medio de fe a los de la incircuncisión y a los de la circuncisión. Pero entonces, si es por fe, vamos a invalidar la ley, nos vamos a olvidar del Antiguo Testamento, nos vamos a olvidar de esos mandamientos de Dios. No, porque una cosa subsiste con la otra, no podemos hacer una separación. Por eso Dios empieza a decirnos a través de su palabra, porque Dios es uno y no lo podemos separar. Y como no podemos separar a Dios, no podemos separar ninguno de sus efectos, como es la fe, como es la gracia, como es su palabra, como es la ley. Porque en la fe, en la ley, está Dios y no lo podemos separar. Por lo tanto, no podemos invalidar la ley. La ley hace que podamos entender nuestra miseria. La ley nos hace entender nuestras actitudes, de lo que estamos hechos, de lo que somos. Y la gracia nos viene a enseñar que Él está ahí para ayudarnos, para rescatar lo que está perdido. La fe nos hace entender a Cristo. La ley nos hace entender la deformidad humana. La ley nos hace comprender nuestra vida. En este resumen, y que terminamos el capítulo 3, ¿qué has entendido acerca de tu vida? ¿Has entendido tu miseria? ¿Has entendido tu arrogancia? ¿Has entendido que solamente te la pasas haciendo el mal a los demás? ¿Qué has entendido ahorita en este término de capítulo 3? Hablando Dios a nuestras vidas con la ley. ¿Quiénes somos? Esa ley que está sobre nosotros con un castigo, con una imputación de Dios. Hacia nuestras vidas, diciendo que el alma que pecare esa morirá. Esa ley que nos dice que no podemos nosotros hacer nada por nuestras vidas. Esa ley que nos dice que no podemos vivir una vida piadosa conforme a la ley, porque hasta ahorita no ha habido ningún hombre que pueda vivir al 100% la ley de Dios. Pero que al venir Jesucristo rompió
ese castigo. No rompió la ley, rompió el castigo. Y Dios, esa imputación que tenía sobre nuestras vidas, es solventada por su sacrificio. Solamente por Cristo, por su gracia. Por la paga que Él hizo por nuestras vidas. Y después de eso, echaremos a un lado la ley, olvidándonos de lo que somos, olvidando de lo que Dios nos expresa a través de su palabra, de lo que podemos nosotros también realizar y caer y pecar. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo en el versículo 31, sino que afianzamos la ley, sino que nuestras vidas confían en el Señor Jesucristo, confiamos en su voluntad, confiamos en su redención, confiamos en su amor expresado a través de su sacrificio, confiamos en su perdón, pero la ley nos aparta de nuestra vida de pecado. Nos enseña, nos corrige, nos instruye. La ley nos hace que nos preparemos y se coloca en una base segura y una base firme, ya que las palabras que el Dios verdadero nos enseña a través de la ley nos dan significado para poder vivir. Amado Padre, te damos gracias porque finalizamos un capítulo. Finalizamos un capítulo, Padre, el cual va a ser más abundante hablando de la fe, de la justificación de la fe en el capítulo subsecuente de este libro de Romanos. Amado Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Quita todo engaño, quita todo extravío, Señor. Quita todo desánimo. Quita, Padre, todo error. Y que podamos nosotros, Padre, confiar en Ti. Podamos tener nuestra confianza en Ti. No confiar en nadie, Señor. Humanamente hablando, Señor, de cosas que podamos nosotros entender de forma inadecuada y errónea, sino confiar solamente en Ti, Padre. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos mucho, Señor. Porque dice el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? No queremos ser jactanciosos de ninguna manera, Padre, siendo salvos. Y no siendo salvos de ninguna manera, Padre, ser jactanciosos en decir o argumentar alguna otra cosa, autojustificándonos o autojustificándose, Señor. Da la gracia, Padre. Da la gracia necesaria, Señor. Inscríbela en nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Pues terminamos el día de hoy con este capítulo 3, un pequeño resumen, una pequeña enseñanza de que pudiésemos entender que la ley
no la podemos desechar. La ley no podemos desecharla. Vivimos por fe, vivimos por gracia, pero de ninguna manera podemos desechar la ley. Una cosa subsiste por la otra, con la otra. No podemos excluir la ley de Dios. Tenemos que vivir la ley de Dios, la ley moral de Dios, pero también tenemos que vivir en gracia. Dios los bendiga mucho, estamos para servirles. Dentro de 8 días tendremos nuestra reunión normal, ya estarán nuestros hermanos y esperemos que todas las personas que tuvieron algún problema el día de hoy, familiar y que nos avisaron, puedan estar bien y que todo les vaya mejor. Dios los bendiga mucho, que tengan un excelente inicio de semana. Dios los bendiga mucho.